Y es que es una realidad. ¿De qué forma te le pones al tú por tú a México cuando en realidad estamos creciendo? Tenemos una inflación más baja que la de Estados Unidos. Hemos controlado de una mejor manera los hidrocarburos que Estados Unidos y otras partes del mundo. Te platicaba que en Turquía, bueno, pues es imposible controlar los hidrocarburos. También el tema del crecimiento económico, estamos por encima de Alemania en inversión extranjera. Entonces yo te pregunto, si ves todos esos positivos, ¿cómo negarte a un país que por primera vez, que todos sabíamos que México tenía el potencial? ¿Cuántas veces no decían, México puede ser una potencia? Pero ¿qué pasaba? Pues los mexicanos no nos la creíamos porque veíamos tantos actos de corrupción, tanto robo, tanta miseria, tanta cobardía por parte de los gobernantes, que hasta uno pues achicopalaba y decía, no, pues si ellos roban, pues nuestro destino es ser un país que nos saquee, ¿no? Yo creo que en algún momento se llegó a pensar eso, porque lo ha dicho el presidente. Imagínense, un presidente que diga que la cultura de México es ser corrupto, pues qué tristeza, la verdad. Creo que podemos cambiar nuestro destino totalmente. Y hoy López Obrador nos da esta visión. Pues tenemos que México se saca un 10 y cae en el top 10 de los países con mayor IED en 2021. Y es que Estados Unidos fue la nación que encabezó la lista de la OECD. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Pues bueno, resulta que México fue uno de los países top 10 con mayor recepción de flujos de inversión extranjera directa, ID, en 2021. Es decir, que sí está llegando lana del extranjero a México, tanto para inversión, para desarrollo inmobiliario, para la construcción de nuevos proyectos, y aquí lo estamos viendo. También esto ayuda que las nuevas obras del presidente van a generar mayor desarrollo y mayor conectividad. ¿Esto de qué sirve? Si estamos conectados, si hay comunicación, si hay internet, si se empieza a modernizar nuestro país, obviamente esto beneficia para que más empresas quieran venir o quieran trabajar aquí en México. Resulta que dentro de la lista se encontraban Alemania, Japón, China y Reino Unido dentro de este top 10, lo cual me parece muy bien. Aquí te muestro algunas imágenes. Esta es la inflación de Estados Unidos y México. Vemos que México se encuentra por debajo de Estados Unidos, luego le sigue Alemania y a Brasil es al que no le está yendo nada bien, y que sabemos que Brasil, bueno, decidió tatuarse a Estados Unidos, el gobierno, ¿no? Entregarse totalmente al gobierno de Estados Unidos. Y hoy entendemos que la politiquería no funciona. Hoy entendemos que el sometimiento a otras naciones, por supuesto que no van a funcionar, porque ninguna nación va a querer algo mejor para otra. Cada quien ve por sí mismo, ¿no? Es ilógico creer que Estados Unidos va a buscar el bien para México antes que el de Estados Unidos. Pues obviamente no. Primero es Estados Unidos, después Estados Unidos y el último es Estados Unidos. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién ve por América Latina? Esa es la verdadera pregunta, y por eso el presidente plantea que no hay marcha atrás. Debemos dejar esas políticas de excluir, del racismo, de decir contigo si hago negocios, contigo no, a ti te bloqueo, porque es la típica niña inmadura del kinder o de la escuela que decía, contigo no voy a jugar. Por Dios, ya estamos grandes como para que a nivel internacional se siga dando esto, ¿no? Ahora aquí tenemos también esto por el instituto, aquí lo estamos viendo en pantalla, y es que los datos del primer semestre del 2021 de inversión extranjera, según aquí lo tenemos, a lo largo de los años en la inversión extranjera ha sido una de las palancas más importantes para México. Y según el IMCO, aquí lo estamos viendo, Instituto Mexicano de Comercio, bueno, pues resulta que México se coloca en el número 9 en inversión extranjera, por arriba de Alemania en 2021, a pesar de que teníamos la pandemia. Y es que ¿por qué México no colapsó totalmente? Y esto lo dio a conocer Rocío Nale. Pues resulta que durante la pandemia los países se frenaron por completo y México dijo, no, yo no me puedo frenar, yo debo de continuar con mis obras, yo debo de continuar con mi refinería, yo debo de continuar con mis proyectos y no puedo dar paso a que esto se frene. Pues bueno, aquí tenemos que los países, gracias al liderazgo que ha tenido López Obrador, tenemos que los países que no invitó a Estados Unidos fue Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los países que se autoexcluyeron fueron Honduras, Bolivia y México, y países que no participarán Brasil, El Salvador, Guatemala y Haití. Es decir, que así empieza poco a poco la cadenita de países que deciden no participar.
Ahora, siguiendo con la información del día de hoy y ya hablando todo este tema, cómo México ha ido creciendo económicamente, cómo México trae sus canicas bien agarradas a tal grado que puede negociar, puede darse su taco con estos grandes dueños del neoliberalismo, porque estamos bien y porque el país está creciendo y porque en México puede hacer negocio y a ellos les pesa más no hacer negocio con nosotros. Ahora, lo que se está planteando es lo siguiente: México está en la construcción de dos puertos bastante importantes, uno que será en Nayarit y se plantea ser el más grande, y los puertos con los cuales va a conectar el tren transísmico o el istmo mejor conocido. Ante esto, bueno, pues el pueblo de México plantea la preocupación de que, bueno, Amazon esté interesado en tener estos grandes almacenes, porque sabemos que parte del negocio de Amazon es ese, es tener los productos en almacenes para después comenzarlos a distribuir en diferentes partes del mundo, y le ha funcionado en México con la almacenadora más grande que tienen hasta el momento, que es en Tijuana, pero sería sumamente estratégico tener una en Nayarit. Y bueno, pues el pueblo de México o ingenieros o especialistas en el tema dicen que no es mala el ofrecimiento de Amazon, pero ¿por qué no empezar a plantear que México tenga su propio Amazon una vez que se van a contar con unos puertos bastante importantes que generarán una gran conectividad? ¿Cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escuchar. Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente. Perdón, esto es otra parte cuando el presidente, bueno, pues le preguntan si no tiene miedo al respecto de lo que está generando él como efecto dominó. Ahorita regresamos a esto, pero vamos a escuchar lo de Amazon. Esta es la respuesta que da el presidente y dice así. Se está impulsando toda la región del Istmo de Tehuantepec con los dos puertos, con Salina Cruz, con Coatzacoalcos, que se están ampliando, modernizando, y también con la reparación de la vía del ferrocarril, incluso con la ampliación del ferrocarril del Istmo hacia Guatemala y hacia Palenque. En total son 1000 kilómetros de modernización de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec y los puertos. Y se está trabajando con ese propósito. Hay en proceso, ya se tienen las tierras, alrededor de 3,000 hectáreas para 10 parques industriales, de modo que hay la posibilidad de que esta cooperativa, de que este grupo pueda participar. Es cosa de que se pongan en comunicación. Aquí vamos a ayudar con Rafael Marín Mollinedo, que platiquen. Perfecto. Con él. Eso es lo que podemos comentar. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que los oaxaqueños están muy contentos con esta reflexión que usted hace. Bueno, pues esta fue la respuesta que da el presidente, pero me faltó ponerles pues cuál es como que la preocupación, ¿no? Vamos a escuchar y esta fue la pregunta. Acuérdense nada más para el orden. Buenos días, señor subsecretario. Daniel Marmolejo, de Cuarta República y Sin Línea MX. Señor presidente, quisiera comenzar con algo amable, si me lo permite. Hubo un debate hace casi un año, el 23 de abril del año pasado, sostuvimos un debate con el afán de reflexionar respecto a la economía social en todos los lugares donde la Cuarta Transformación está desarrollando los grandes proyectos de infraestructura. Esto dio como resultado pues el debate con el expresidente
del Consejo Coordinador Empresarial, abriendo la posibilidad de continuar la reflexión sobre el extractivismo de los flujos de capital que pudieran sumar miles de millones de pesos anualmente y que esquilman a las comunidades de su esfuerzo local, porque este dinero se va en tiendas de conveniencia, recursos que provienen de las remesas y también de los programas sociales. La reflexión fundamental era que, por ejemplo, la ruta del Tren Maya, del transísmico, la ruta interoceánica, se estaba gestando pues la presencia de Amazon, que es indudable. El año pasado tuvieron ingresos de 177,000 millones de dólares, pero que era necesario que los mexicanos ocuparan un lugar también, y sobre todo las comunidades, para evitar tanto extractivismo del flujo del dinero. Para que la gente lo entienda de manera muy clara, es como si al hueso le quitamos el tuétano, se va a fracturar el hueso y así se viene fracturando la economía. Con relación a esta reflexión que se hizo hace un año, hay una carta que me fue enviada para usted, en donde se refieren afectuosamente: muy estimado señor presidente. Bueno, pues ahí está, ¿no? El hecho de que en lugar de que negocios o transnacionales se puedan quedar con una rebanada de pastel grandota, que se le dé oportunidad a los mexicanos.